Vamos a actualizar datos del tiempo y atención que el fin de semana se viene con mucho calor, con viento sonda y con ráfagas muy fuertes de viento sonda. Por lo menos son las previsiones que está haciendo el servicio meteorológico. También la Dirección de Contingencias Climáticas y también la gente de Defensa Civil, atención, nosotros cuando comenzábamos el programa decíamos que la máxima el sábado iba a llegar a los 31, el domingo 29. Hoy 27, mañana 28, y lo que está diciendo la gente de Defensa Civil y de Contingencias es que de alguna manera le están solicitando o sugiriendo a los mendocinos que reprogramen sus actividades para el fin de semana. Es decir, viene bastante complicado el tema, porque se espera la presencia de viento sonda de gran intensidad a partir de mañana, aquí en la provincia de Mendoza, y no se descarta que sea de la misma intensidad que el viento que vivimos en julio pasado. ¿Te acordás que fue, la verdad que, es más, murieron 2 personas en ese momento, fue bastante complicado, cayeron muchos árboles, un árbol cayó arriba de un auto, bueno, esta persona que se le derrumbó el kiosquito en las eras también. Bueno, fue bastante complicado. Por eso, entonces, también se voló la carpa del circo. ¿Te acordás? Bueno, por eso lo que están diciendo desde Defensa Civil y desde la Dirección de Contingencias Climáticas es que, bueno, tratemos todos los mendocinos de reprogramar si teníamos algún evento, alguna cuestión así al aire libre. La idea es tratar de no movilizarse, ¿no? Y de resguardarse. Lo que dicen algunos meteorólogos es que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y que va a durar muchas horas este fenómeno de viento sonda. Por eso, hay algunos eventos que se han adelantado o que se han postergado por estas alertas. La recomendación de los especialistas es que se minimice el riesgo ante la caída de árboles, la voladura de techos, la voladura de carteles, las ramas, también, además de lo que es el viento, la tierra en suspensión, ¿no? Todos estos peligros que pueden llegar a afectar a la ciudadanía, como la caída del tendido eléctrico, los derrumbes, lamentablemente, de algunas estructuras. Así que, por eso, a tener todo esto presente, la temperatura va a subir, por supuesto, a partir de hoy y ya para mañana también de manera considerable. Este viernes han pronosticado, les decía, 29 grados. Y por la noche del viernes podrían llegar algunas tormentas. El sábado viene el viento fuerte y ya están advirtiendo una máxima entre 30 y 33 grados para el día sábado, ¿no? Bien, y el domingo más o menos se repite. Y bueno, durante toda la noche y la madrugada del sábado va a haber ráfagas. El domingo va a manifestarse con toda su intensidad, el fenómeno también, por lo tanto va a estar complicado todo el fin de semana, sábado y domingo. Y desde Contingencias Climáticas lo que dicen es que se mantiene esta alerta por viento sonda de intensidad moderada severa para el fin de semana, tanto para sábado como para domingo, y en algunos sectores de la provincia podría comenzar justamente mañana a última hora, sobre todo en la parte sur, vendría de la zona sur, el viento, y después, bueno, se desplazaría por el resto de la provincia. Tener mucho cuidado con las actividades al aire libre el día sábado, porque, bueno, les decíamos, las características de este fenómeno podrían ser similares a las de julio pasado, y el tema es ¿no? Desde la noche del viernes hasta el domingo inclusive, esta situación de viento sonda en la provincia de Mendoza. Por lo menos, guarden la ropa. ¿Viste cuando empieza o a llover o a correr viento? ¡Cerrá la ventana! ¡Levantame la ropa! Así que bueno, nada, parece que va a ser, para que no nos sorprenda. Creo que te tengan que venir a devolver un calzoncillo, ¿no? Ay, que interior. Se te huele el... ¿Algún vecino que diga, esto es tuyo? Disculpame, esto apareció en mi casa. Se te voló la zunga. Bueno, vamos a seguir. Y nosotros nos preguntábamos recién, tenemos dudas, y si nosotros tenemos dudas que tenemos que comunicar ciertas cosas, imagínense el votante, ¿no? Que tiene que ir a cumplir con su deber cívico el próximo 19 de noviembre, y nos preguntábamos
si en lugar de elegir uno u otro candidato, Claro. somos neutrales, si votamos en blanco o impugnamos el voto, como están llamando a hacerlo algunos dirigentes políticos, ¿qué pasa? ¿Le sumamos voto a alguno de los dos candidatos o directamente Claro. realmente somos neutrales? Se lo vamos a preguntar a Gabriela Ábalos, que es abogada constitucionalista y nos puede responder un poco esta situación. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Evangelina y Antonio te saludan. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros, Gaby, de poder hablar contigo y Sí, poder bueno. dilucidar estas dudas serias que tenemos y que son muy importantes, poder aclararlas en este momento tan crucial que vive nuestro país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo primero y principal me parece que deberíamos tener claro es que la convocatoria que tenemos ahora es parte de las reglas constitucionales, es decir, nuestra Constitución Nacional, que se reformó en 1994, cambió la forma de elección del presidente y expresamente dispone que se elige el presidente en doble vuelta. Ajá. Y los casos excepcionales son al revés, los casos en que se obtienen esas mayorías que quiere la Constitución es simple vuelta. Pero lo que ha querido el texto constitucional con esta reforma es que la elección presidencial, al ser en doble vuelta, tenga, quien resulte ganador o ganadora, tenga una fortaleza muy importante en los votos. De ahí que la doble vuelta lo que hace es reafirmar eso, reforzar eso. Claro. ¿Por qué? Porque en un sistema de simple vuelta gana el que tiene mayor cantidad de votos, ¿no? Por lo tanto, puede ganar, si está muy dividida la votación, puede ganar con un porcentaje bajo. De hecho, bueno, ya nos pasó una vez cuando en la segunda vuelta se baja uno de los candidatos, ¿no? Entonces, ¿qué ha querido la reforma del 94? Que quien efectivamente ocupe el sillón de Rivadavia, o sea, la primera magistratura en la Argentina, tenga una mayoría muy importante. Por eso es que esta doble vuelta es, en realidad, la regla. O sea, la Constitución dice que se elige el presidente por doble vuelta. Entonces, nosotros deberíamos sentir, los votantes, digo, ¿no? Deberíamos sentir que esta convocatoria de doble vuelta es para que quien llegue tenga una mayoría muy importante, que no sea simplemente haber obtenido, no sé, 20, 30 o el porcentaje que fuere, sino al ser una disputa entre dos fórmulas, la que gane tenga, por supuesto, una importancia en términos de cantidad de votos mayor que si fuera en simple vuelta. Entonces, como primera reflexión, más allá de quiénes sean las fórmulas, ¿no? Lo que quiero transmitir es que más allá, entonces, de quiénes fueren, este es el mecanismo. El Convencional Constituyente del 94 dijo que quien llegue, que la fórmula tenga entonces una mayoría muy importante. Es decir, alcanzará 40% o alcanzará 50%, bueno, ya lo veremos. Entonces, la primera regla es que no nos debería asombrar a los mendocinos, a los argentinos, que tengamos que ir a doble vuelta, porque es lo que quiso nuestros convencionales constituyentes en 1994, casi a 30 años. Ese primer punto. Segundo punto, ¿qué opciones tenemos los votantes? Bueno, tenemos las opciones primeras, que son emitir nuestro voto afirmativo a favor de alguna de las fórmulas más votadas. Esa sería la primera opción, para cumplir con la Constitución. Estar a favor o estar en contra de votar o no a una de las fórmulas más votadas, a la A o a la B. Primera opción. Segunda opción, que es la opción que está prevista también en el Código Electoral, que el voto sea en blanco, lo que supone que es un voto válido y que, como es en blanco, no tiene una intención concreta, o sea que no suma ni a la fórmula A ni a la fórmula B. Bien. Tercera opción, que el voto, por la circunstancia que fuere, se anule. El Código Electoral tiene previstas los distintos supuestos de anulación del voto, que vendría a ser un supuesto excepcional, es decir, no está previsto que el votante a propósito anule su voto. ¿Qué quiero decirles? Que está previsto en la norma el supuesto excepcional de un voto que tenga alguna consideración puntual adentro del sobre, por ejemplo, o que tenga la boleta, si es papel, que tenga la boleta cortada, tachada, que no se entienda
que no se sepa cuál es la intención de quien está votando. Pero son situaciones donde la norma tiene prevista una solución, pero no implica que esa sea la regla. O sea, la regla es, y para eso vivimos en democracia, y para eso confiamos en que la forma que la democracia impone y que a la cual todos estamos de acuerdo, es que nosotros, los votantes, a través del sufragio, elegimos a quien van a gobernar por nosotros. O sea que la regla es, en el contexto legal, obrar en estos carriles que les estoy mostrando. Bien. Entonces, Gabriela, los votos en blanco no van a ningún candidato. Bueno, ahora hagamos algunas cuentas matemáticas, a ver. Para esclarecer. El voto en blanco, por supuesto, no va ni a la fórmula A ni a la B, porque al ser un voto en blanco, recordémosle a nuestros escuchas oyentes que el voto en blanco se supone que yo tengo el sobre, estoy hablando de los casos de boleta papel, ¿no? Sí, porque distinto sería si tuviéramos boleta electrónica o boleta electrónica. En boleta papel, el voto en blanco supondría mi sobre que adentro no tenga ninguna boleta. Nada. Claro. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que el votante no tiene que introducir un papel en blanco. Basta con que el sobre no tenga nada, que quiere decir la manifestación de esa persona que no quiere votar, que no quiere introducir la boleta A ni la boleta B. Al ser un voto de esa naturaleza, por supuesto que no se va a contar ni para la fórmula A ni para la fórmula B. Bien. Ahora bien, ¿cómo juega o por qué se dice que suma a la mayoría? Vieron que escuchamos eso. Sí. Simplemente por una cuenta matemática. Si tenemos 10 votantes, para hacerlo sencillo, 10 votantes, los 10 introducen su voto, fórmula A, fórmula B. Bueno, ahí tendríamos la hipótesis matemática de 6 versus 4, o de 7 versus 3, tendríamos una opción de 1 sobre otro. Sí. Pero la base para contarlo son los 10 votos. Exacto. Ahora, si esos 10 votantes, 2 de ellos en el sobre no colocaron ninguna intención, o sea, un voto en blanco, entonces contaríamos qué cantidad de votos saca la fórmula A o la fórmula B, pero no sobre la base de 10, sino sobre la base de 8. Entonces, para obtener mayoría, ya no tenemos que tener en cuenta la base de 10, sino la base de 8. Es decir, podría tener menos cantidad de votos con una fórmula para ganar, dado que la base ya no son 10, sino son 8. De ahí que entonces, hipotéticamente, sobre la base de 8, entonces podríamos tener que una fórmula tiene, supónganse, 5, y la otra pueda tener solo 3 votos. Mientras que si la cantidad para contar fuesen 10, ya no necesitaría 5, necesitaría 6 votos para poder superar a la otra fórmula. ¿Se entiende esa matemática? Sí. O sea que, en un caso con 5 votos tiene mayoría y en otro caso con 6 votos tendría mayoría. Claro. O sea que le hace falta más cantidad de votos sobre 10. ¿Se entiende esa matemática? Sí. Por eso es que esos 2 votos en blanco disminuyen la base sobre la cual contar esa mayoría, y con menos cantidad de votos se obtiene mayoría. En este ejemplo, con 5 sobre 8, y en el ejemplo de 10 sería con 6 sobre 10, con un voto más. Por eso es que puede argumentarse que el votar en blanco le ayuda a quien va primero a salir, o a quien tenga más votos le ayuda porque va a necesitar menos cantidad de votos para imponerse sobre la otra fórmula. Claro. Pero también está la hipótesis de analizar si esos 2 votos en blanco hubiesen ido para la fórmula menos votada, le hubiera costado más a la que en teoría resulta más votada. ¿Entienden? Bien, entonces... Yo creo que lo importante, para mí lo importante es concientizarnos que más allá de la fórmula A o B, esta es la regla constitucional, la doble vuelta. No deberíamos asombrarnos de que ocurra, porque la Constitución quiere que quien resulte la fórmula ganadora se imponga sobre la otra con una mayoría tan importante que supone una doble vuelta. La doble vuelta es para concentrar
Si no tuviésemos doble vuelta, la fórmula que en la primera, o sea, en la elección que pasamos, hubiese salido primero, se impondría, fíjense, con un porcentaje que en una segunda vuelta, tanto en la primera como la segunda, se va a imponer la que fuere, pero con un porcentaje mayor al que sacó en la primera vuelta. Sí, Eso es claro. lo que ha querido la Constitución. Obvio. Claro, y eso es lo que ha querido la Constitución, que quien se siente en el sillón de Rivadavia, que esa fórmula tenga una mayoría que supere la que había obtenido primero. Y fíjense que por eso mismo, cuando la Constitución marca las excepciones, ese 45% o ese 40%, fíjense que también está imponiendo un porcentaje elevado. Vuelvo a insistirles, con la lógica de fortalecer en las urnas o con los votos el arranque de la presidencia. Luego deberá la persona consolidar ese poder, mantenerlo, bueno, lo que ya sabemos, pero que el arranque sea con una mayoría de votos que contundentemente demuestre el apoyo que tiene en la ciudadanía. Ese es el objetivo constitucional. Sí, claro. Bien. Es importante, digamos, esta clase de educación cívica también, Gabriela, porque yo no sé cuánto están informados todos los votantes sobre esto que vos nos estás diciendo. No sé tampoco si los chicos hoy están recibiendo o este año han recibido este tipo de educación en la escuela, ¿no? Sobre todo aquellos que votaron por primera vez o que están votando por primera vez. Sí, por eso es tan importante la función que tienen ustedes, ¿no? Los medios de comunicación es fundamental, porque justamente en estos momentos levantar un poco la mirada, más allá de la coyuntura, ¿no? De la fórmula A, B o de plantearnos la dicotomía, levantar un poco la mirada y descubrir cuál es el objetivo constitucional, que es esto, como les digo, a propósito, en términos de cambiar lo que teníamos como elección a partir del siglo XIX, ¿no? De 1853. Entonces, como hicimos ese cambio, el cambio viene por este lado, porque el Convencional Constitucional planteó que para darle quizás más estabilidad al ejercicio de la presidencia, para permitir que indiscutiblemente la fórmula que llegue no tenga una mayoría muy reducida con la fórmula siguiente que ponga en juego tal vez la gobernabilidad, bueno, dotarlo de esta fuerza de la cual a partir de la segunda vuelta y la fórmula más votada arranca ya con un piso de acompañamiento en las urnas muy importante. Este es el sentido. Más allá de la coyuntura, fórmula A, fórmula B y todos los demás ecuaciones que hoy estamos viviendo, ese es el sentido. O sea, que estamos cumpliendo con lo que el texto constitucional plantea. El presidente se elige a doble vuelta. Los otros supuestos son excepcionales. Bien, Gabriela, muy sencillo y muy claro, así es que muchísimas gracias por precisamente aclararnos toda esta situación. Te voy a traer a un caso que es un poquito de más atrás, pero hay una jueza que, la jueza Figueroa, que la Corte de Justicia de la Nación, la jubiló. Y después en el Senado se presentaron precisamente pliegos para aprobarla como jueza. ¿Cómo se define este tema con este conflicto, digamos, que se desata entre dos poderes, el legislativo y el judicial? En realidad yo se los traduciría en otros términos. No en los términos de conflicto, sino en los términos de interpretación constitucional. Bien. Y vuelvo a hacerles un planteo, como les digo, más allá de la coyuntura. Sí. Porque la lectura de este caso tiene, para mí, por lo menos dos respuestas. Sí. Una, estrictamente coyuntural, en términos de una disputa que tiene ribetes político-partidarios en el fondo, ¿no? Y quizás una segunda respuesta de interpretación constitucional. Fíjense, cuando se reforma la Constitución del 94, esta cláusula de la cual estamos hablando ya generó inconvenientes interpretativos casi contemporáneos con la reforma. ¿Por qué? Porque la cláusula, para explicar a quienes nos están escuchando, la cláusula modifica una cuestión constitucional importante, que es la duración de los magistrados, o sea, la duración de los jueces federales. Porque la Constitución histórica decía que los jueces duraban mientras durase su buena conducta. La reforma del 94 introduce una modificación respecto de los jueces federales, indicando que van a tener un límite, 75 años de edad, van a requerir una nueva designación con un nuevo acuerdo del Senado. Y esto cada 5 años.
Pero esta cláusula que les estoy citando sucintamente ya generó un primer caso judicial, 1999, el famoso caso Fight, donde la Corte Federal indicó que esa cláusula era inconstitucional. En realidad dijo que era nula, porque no estaba habilitada la Convención Constituyente para introducirla. Pero la historia continúa. 18 años después, la misma Corte, pero con otras personas que la integraban, en el caso Schifrin, resolvió, interpretando la Constitución, que la cláusula sí estaba habilitada, que la Convención Constituyente sí estaba habilitada, porque la Corte Federal lleva a cabo una interpretación diferente a favor de la Convención Constitucional. Entonces, lo que les quiero, primer round, ¿no? Primero el elemento que quiero mostrarles, es una cláusula que genera debate interpretativo. Lo generó en el 99, lo generó en el 2017 después. Primer punto. Segundo punto. La pregunta es, bueno, ¿pero quién interpreta la Constitución? ¿Quién tiene en sus manos la interpretación constitucional? Lo primero que habría que responder a eso es que los intérpretes de la Constitución son aquellos órganos del poder a los cuales la Constitución les asigna determinadas atribuciones. Entonces, ¿quién interpreta la Constitución en las atribuciones del Ejecutivo? El Ejecutivo cuando las ejerce, porque está diciendo, leo la Constitución y entonces interpreto esto. ¿Quién interpreta las atribuciones del Poder Legislativo? El Poder Legislativo cuando las ejerce. ¿Y quién es el intérprete final? El último, el que viene a decir, pero en este ejercicio de atribuciones del Legislativo está violando o no una cláusula constitucional que es suprema. El intérprete último es el Poder Judicial. Entonces, fíjense en estas síntesis que les hago. Hay un juego de intérpretes, ¿no? En esta cláusula, el primer intérprete tiene que ser el Poder Ejecutivo cuando envía el acuerdo al Senado y el Senado cuando le da el acuerdo. ¿En qué términos? Simple, se los digo. Son los órganos que, según la Constitución, tienen que ejercer esa atribución. Bien. Y el intérprete final, la Corte Suprema, cuando le dice a estos órganos, al ejercer esto, lo han ejercido de forma tal que choca contra otras cláusulas constitucionales. Bien. En este caso, ¿qué ha ocurrido en este caso? Que los intérpretes propios de esta cláusula, el Ejecutivo con el Senado que le da el acuerdo, no han sabido, me parece a mí, o han de alguna manera generado dudas sobre cómo interpretar esta cláusula, porque saben cuál ha sido la duda generada, y por eso estamos con esta situación, que la Constitución dice a los 75 años, pero no precisa en términos de ejercicio competencial si tiene que generarse el acuerdo del Senado antes o después de cumplir los años, antes o después de los 75. Porque si los intérpretes primeros, el Ejecutivo con el Senado, hubieran aceptado estos mecanismos antes de los 75 años, donde esta persona física, pero cualquier otra, no necesariamente esta jueza, estoy hablando en general, antes de los 75 ya tuviera en sus manos la designación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, o en un plazo razonablemente cercano, no habría ninguna inconveniencia. Si hubiera cumplido la cláusula constitucional, podríamos opinar, pero la cláusula sería cumplida. ¿Qué ocurrió en este caso? Y por eso traigo el juego de los intérpretes, ¿no? Porque el pedido del Ejecutivo para la designación de esta persona estaba, pero el Senado se demora en dar el acuerdo. Entonces esta persona cumple la edad y se queda en esa situación de intermedia, casi les diría, de indefinición. Tiene la edad cumplida, tiene la designación del Ejecutivo, pero no tiene el acuerdo del Senado. En eso, la Corte Federal adopta una decisión concreta, diciendo, interpreto la Constitución también, fíjense que son todos intérpretes, interpreto la Constitución y leo que como acá no está el acuerdo del Senado, no puede estar esta persona en esta situación de indefinición. Por lo tanto, la Corte interpreta, cesó el ejercicio de su cargo. Bien. Pero luego el Senado le viene a responder y le da el acuerdo. Claro. Y la historia continuará. Sí, porque seguramente vamos a tener un pronunciamiento del intérprete último. Eso sí, por eso lo quería traducir de esta manera. El intérprete último, según la Constitución, va a ser y es la Corte Federal. Bien, perfecto. Entonces, la Corte Federal va a traer la lectura final. Bien. Yo creo que como ciudadanos tenemos que ver claro esto. Fuera de la coyuntura político-partidaria, los intérpretes primeros, el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser muy cuidadosos en el cumplimiento constitucional para no generar estas situaciones
que le hacen daño a la institucionalidad, Sí. porque nos mantienen a todos los espectadores frente a una situación de indefiniciones, de incumplimientos constitucionales, de por ahí forzamientos constitucionales que no le hacen bien a la institucionalidad. Y además debemos tener claro que la palabra final como intérprete la va a tener la Corte Federal. Nos guste más, menos, son las reglas del juego constitucionales. Pero también hay que tener claro que si los órganos del poder obran con mucho cuidado y con mucho respeto a la Constitución, esto no se genera. Bien, sí, eso es lo que está faltando. Gabriela, te agradecemos un montón toda la explicación antes del tema de balotaje, los votos en blanco y todo esto, y ahora esta situación que se planteó con la ex jueza Figueroa. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Gabriela Ábalos, que es abogada constitucionalista.